Se están fugando los veranos. Bailar, crear, sentir, pensar, hacer. Todo lo que nos inspira para el rediseño y los descubrimientos que tenemos por delante. Sábado Verde, un programa de radio que liga con tus sentidos. Te quiero ver. Te quiero ver. Argentina tiene un capital notable, tiene que ver con la cantidad de bienes naturales que nos rodean a todos los que vivimos acá. También, por supuesto, el capital social, es decir, las personas, aquellos que trabajan y hacen del día a día su vida en el lugar que habitamos. Pero la riqueza que tiene el país y la región entera es notable. Digamos, los datos ayudan a comprender que aquí aún hay aire puro, hay ríos saludables, y todo lo que saben que hay en la Argentina, la fertilidad de los suelos. Necesitamos entender cómo hacerlo mejor para no descapitalizarnos, para no perder ese capital natural y social que tenemos. Bueno, para ayudarnos a pensar este tema, pensamos en Pedro Landa, que es un productor agropecuario, es ingeniero agrónomo, pero básicamente es un histórico tratando de pensar modelos alternativos, diferentes y que privilegien justamente este capital natural. Es fundador del Movimiento Argentino para la Producción Agrícola. Y Pedro es un incansable viajero, básicamente. Creo que hoy lo encontramos en algún lugar de los Estados Unidos, por lo cual también agrega un valor porque podría contarnos acerca de modelos que no necesariamente se desarrollan acá y podemos salir a ver a través de Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto, que tengas buen día. Buen día, Sergio. Buen día, Juan. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿por dónde andás hoy? Hoy estoy en Estados Unidos, en Baltimore, en una feria de productos orgánicos. ¿No ves? Estás mirando, saliste a ver qué es lo que pasa. ¿Qué encontraste? Encuentro una gran efervescencia y un liderazgo generado por el consumidor, que quizás es lo que más remarca el modelo americano y la fuerza que tiene la producción orgánica, con un consumo que hoy supera los 50.000 millones de dólares en el mercado americano. Es decir, antes hablábamos con Juan, esto no es una cosita de una escala menor que abarca a 10 productores que están un poco locos y que encontraron un espacio de tierra y pensaron que se podía hacer diferente. La escala es impactante en algunos lugares, ¿no? Sí, la escala es impactante y digamos que eso de que son locos los productores, no sé quién es loco y quién es cuerdo, quién tiene la mirada larga o la mirada corta. Digamos que hay un grado de locura en una visión distinta y nos juzga una masa crítica a veces de gente que no entiende esa mirada. Entonces dice, bueno, estos son locos. Sí, hoy son 50.000 millones de consumidores, de dólares que se consumen, y hay 230 millones de dólares que se consumen, o sea, 230.000 millones que se consumen en casas ecológicas, autos ecológicos, alimentos orgánicos, turismo ecológico. O sea que de los 50.000 millones de dólares de consumo en Estados Unidos de productos exclusivamente orgánicos, saltamos a más de 230.000 millones cuando hablamos de otras opciones también de locura, de pensar qué consecuencias estoy dejando en el planeta con cada decisión que tomo, qué parte de la responsabilidad asumo de lo que está pasando mal o de lo que estoy construyendo para el bien. A propósito de esto, ¿qué ganamos si producimos de este modo, si adoptamos la agroecología como un modelo posible entre nosotros? Yo creo que un punto para diferenciar es la agroecología, como hoy se está promoviendo. Las bases de la agricultura orgánica son la agroecología, y la diferencia entre la agroecología y la producción orgánica es que la producción orgánica tiene normas claras y precisas que hay que seguir, o sea que el consumidor sabe qué es lo que le están ofreciendo porque hay una norma, la norma está controlada,
en general están controladas y generadas desde los gobiernos y desde los consumidores. En Estados Unidos la norma es pública, y cuando se hizo la norma habían puesto ciertos puntos que el consumidor no quería, y recibieron más de 230.000 comentarios contra esos puntos y tuvieron que eliminarlos, por ejemplo. O sea que, insisto, es un movimiento liderado por el consumidor, y hoy cuando producimos respetando los principios agroecológicos, que es lo que hace la agricultura orgánica y bajo un control, estamos contribuyendo a salir de un modelo que no tiene buen rumbo, no tiene buen presente, porque estamos viendo consecuencias tremendas en el día a día, y sobre todo lo que no tiene futuro. Pedro, ¿qué tal? Juan te saluda. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Cuando haces esta apreciación entre lo agroecológico y lo orgánico, para seguir entendiendo un poco más, porque estuve en contacto también con alguna información que hace una diferencia, explicando que lo orgánico, por esta idea de ser certificado, de ser algo certificado, es más caro o no necesariamente piensa en el impacto social, en llegar a todos los consumidores o a gran cantidad de consumidores. ¿Cómo pensás esto? Mira, yo lo veo distinto, y el punto está claro. Las bases productivas son las mismas. Sí. En la agroecología dicen que no usan nada, y probablemente hay productores que son un lujo, que no usan nada, pero no hay nada escrito. Entonces, cuando uno tiene un problema, uno no tiene una guía de ruta que uno dice, no, de acá no me puedo desviar. Entonces, esa es la diferencia, en que el que está certificado no se puede desviar, y se sabe que no se puede desviar, y el agroecológico puede ser que no se desvíe, pero no tenemos la garantía. Y cuando se dice que no es para todos, claro, el planteo que hacen muchos amigos que tengo en la agroecología, y que lo importante es que todos pertenecemos a un 1% de los productores del mundo, una pequeña escala, y estamos discutiendo una parte filosófica de acceso de todo el mundo a un alimento barato o no. Cuando vos producís orgánicamente, vos certificás para los mercados lejanos. Si vos producís, tu vecino te quiere comprar, no necesita ninguna certificación, porque ahí habría una certificación de primera parte, cree en tu palabra, claro. O de segunda parte, él te ve como producís. Pero cuando yo le estoy contando, o sea, nosotros estamos lejos hablando, y yo tengo que confiar en que vos sos Juan y que está Sergio con vos, y que de este lado está Pedro Landa hablando. Tenemos una confianza y un vínculo establecido que nos permite no generar ninguna necesidad de una tercera parte. Ahora, si estuviéramos por firmar un contrato, necesitaríamos que venga un tipo para firmar y decir, che, sí, es Pedro el que está del otro lado, y del otro lado está Sergio y Juan, y lo que están estableciendo es una comunicación, y yo doy fe que esa es real. Entonces, cuando no te conoces y no tenés el vínculo de confianza, necesitas la tercera parte que te dé la tranquilidad, sobre todo cuando vos estás comprando, y miremoslo desde el punto de vista, que no pagues el precio real o el valor real del alimento, sino que simplemente estés pensando en alimentar sanamente a tu familia. Pedro, y más allá de lo que pongas, sí, tenés que estar seguro. Pensándolo con una perspectiva histórica, ¿cuándo fue que entramos en esta locura de utilizar 4 millones de toneladas de agroquímicos? ¿Cuándo fue que la Argentina empezó en esta carrera loca que desprecia a las personas, pero también desprecia al ambiente? Hablábamos más temprano con una especialista que nos decía, miren, eso deriva y lo podemos encontrar en el curso de un río, en las lagunas, casi en el patio de nuestras casas, ¿no? Sí, bueno, empezó con la Segunda Guerra Mundial y con la aparición de todos los productos de síntesis química que se mostraron como una solución para una problemática que había, que era no poder a veces proteger los cultivos, que se perdían los cultivos por, entre comillas, plagas, y las plagas son, sean vegetales o animales, son individuos de la naturaleza que están queriendo ocupar su lugar, y nosotros no queremos porque queremos producir lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ahí nace esta solución mágica que trata de resolver una problemática de producción, y que puede ser que sea honesta en muchos casos, porque sí, lo es, claro, pero no se miden las consecuencias secundarias, o sea, no se mide para lograr ese objetivo qué es lo que se sacrifica. Y en el medio, especialmente entre nosotros, en la Argentina, es dable escuchar
que necesitamos producir mucho y rápido para alimentar el mundo. Ahora vos ves la cantidad de alimentos que se tiran y aparece casi como una falacia, eso, o una especie de querer convencernos a nosotros mismos de que debe ser de este modo, que necesitamos producir mucho porque el mundo tiene hambre. Pero no sé si sigue valiendo esa ecuación. ¿Qué pensás? Sí, el mundo tiene hambre. Hay un 30% de la Argentina, de población argentina que necesita alimentos, que está debajo de la línea de pobreza, y eso es una excusa que se usa para decir produzco más, sin ver si lo que estoy produciendo realmente llega, y lo que está demostrado es que no llega, es que se pierde en el camino. 50% de los alimentos producidos en la India desaparecen por pérdida de calidad desde el campo hasta el puerto. Entonces las pérdidas están en otro lado, pero muchos productores honestamente creen que al producir el doble de cantidad van a paliar el hambre del mundo, pero se están dando cuenta, porque no nos olvidemos que el productor que está cercano a su tierra es consciente de muchas cosas. Lo que pasa es que a veces en un país como Argentina, yo soy productor y estoy ahora muy lejos del campo, no estoy pegado a la tierra, entonces no somos conscientes a veces de las consecuencias, pero vamos madurando y lo hemos visto en muchos productores que hoy se preguntan y se cuestionan si lo que están haciendo es lo correcto. Y Pedro, ¿la agroecología aplica este razonamiento de producción en su distribución? Perdona, repetime. Cuando hablo del racionamiento de producción me refiero a esta idea de comprender el impacto en el suelo, el impacto en el ambiente, el resultado en las cosechas. Digo, cuando desde ese razonamiento, ¿también piensa la distribución de su producción? Yo creo que lo piensan con mucha honestidad. Hay gente, porque el principio de la agricultura orgánica es la agroecología. En realidad, el término agroecología se impone en la década del 90, pero anterior, en la década del 80, el término era agrología, que eran leyes del agro versus agronomía, normas del agro. O sea que la base científica es exactamente la misma, cambia la forma en la que llegas al mercado y la forma en que entregas ese alimento. Uno por medio de una certificación, que el otro día charlábamos con un amigo que me decía, claro, pero hay un consumidor que paga más caro un alimento ecológico. Y yo dije, sí, pero ese alimento ecológico lo paga más caro el consumidor que puede pagarlo, está haciendo que ese productor sea exitoso y después va a vender a todos sus vecinos, a toda su zona, al precio normal que le vendría el alimento, porque él no necesita certificar. Y me dice, no estamos tan lejos, estamos buscando las diferencias en lugar de las coincidencias. La base científica es la misma. Bueno, a propósito de buscar coincidencias, estamos hablando con Pedro Landa, que esencialmente es productor agropecuario, es un ingeniero agrónomo que trabaja desde hace mucho tiempo por buscar un modelo sostenible, junto a otras personas, por supuesto, acá en la Argentina. Pedro, ¿cree, el modelo de agricultura intensiva es el motor hoy de la economía del país, como muchos países periféricos lo es? ¿Es posible pensar en una transición hacia un modelo que no sé si será el agroecológico, pero sí a un modelo más sostenible? ¿Cómo imaginás esa producción del campo argentino que nos constituye dentro de 10 años? Yo le imagino escalonada y no abrupta, o sea, tiene que ser algo que primero tenemos que pasar a producir calidad, y no estamos muchas veces produciendo alimentos, o sea, el concepto de calidad es lo que quiere el otro, es lo que quiere el que compra. No quiere decir que nuestros alimentos no tengan calidad desde el punto de vista de inocuidad alimentaria, que son alimentos sanos, pero estamos seguros que están equilibrados, que son alimentos que son realmente nutritivos con un balance natural correcto. Claro. No lo sabemos. Y es lo que nos pide nuestro comprador, y hay compradores que piden trigo altísimo en proteína y muchas veces no lo tenemos. Tenemos mucho trigo, pero si no lo segregamos separando el de alta proteína, que lo tenemos, del otro que tiene baja proteína, es como que le entregamos todo junto a un valor menor. O sea que sí se puede producir distinto, hay que hacerlo escalonado y hay que ser consciente que detrás de cada campo hay familias, hay comunidades, entonces ningún cambio abrupto
uno debe encararlo sin medir las consecuencias. Y empezar a preguntarnos de modo directo por qué necesitamos veneno para producir alimento. Me parece que esas formulaciones más directas también podrían ayudarnos a pensar en un modo diferente de producir, ¿no? Sí, y ¿por qué necesito producir 13 toneladas de maíz con un costo de 9, si puedo producir 8 con un costo de 4 y estoy en el mismo lugar? Lo que corrí mucho menos riesgo y estoy usando mucho menos producto. Habría que ver cuando uno hace ese balance de que el complejo sojero exporta más de 20.000 millones de dólares, el balance sería, está bien, pero de esos 20.000, ¿cuánto compramos de productos? Porque tiene un costo eso. Claro. Y por eso nos vamos a sorprender que lo que nos queda no es tanto para todo lo que se suena que se exportó. Entonces creo que es un tema de pensar en lugar de en tanta productividad, en rentabilidad. Y rentabilidad en términos completos, rentabilidad económica para el productor, rentabilidad ecológica para el medio ambiente y rentabilidad social para él, su familia, sus trabajadores, su comunidad. ¿Se cortó? No, estoy acá. No, aplicó muy bien el punto final. Claro, es el punto final. Nos mirábamos con Juan acá en Buenos Aires, Pedro, y hacíamos como un gran círculo. Esto es lo que acaba de cerrar nuestra conversación y de un modo interesantísimo para quedarnos pensando en eso. Así que lo agradecemos especialmente, Pedro, te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo para vos, Juan, Sergio, y saludos a la audiencia. Muchas gracias por esta nota que siempre es importante difundir, y el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica hace más de 20 años que está trabajando, y la verdad que lo hacemos con mucha pasión y compromiso, y somos esas ONGs que se hace todo a pulmón. Un gran abrazo, que sigas muy bien y buen retorno. Gracias, hasta luego, decía. Pedro Landa, estaba en una feria de productos orgánicos, arrancó diciéndonos: los nuevos liderazgos están encabezados por los consumidores. Primer dato central para atender. Y nos deja dicho que la rentabilidad supone sí tener beneficios económicos, pero necesita invariablemente del ambiente y las personas y la sociedad. Esto, si lo agarra un pibe de 10 años, lo entiende al toque. A nosotros, que somos un poco más grandes, por ahí nos cuesta, y que tenemos instituidos algunos conceptos, algunas creencias de los cuales nos cuesta salir. La rentabilidad es todo eso, para cualquier cosa que se haga, ¿no? Qué lindo escucharlo a Pedro.